Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Inmigrar con Ana. Como cada lunes y viernes vamos a hablar hoy sobre las últimas noticias desde España. Esta semana hemos tenido días un poco complicados en nuestra consultoría. Tenemos todavía algunos mensajes por contestar en Instagram. Siempre os recomiendo, si necesitáis algo más urgente, id a nuestra página web emigrarconana.com y mirad nuestro teléfono de contacto, contactadnos por WhatsApp o por correo electrónico, que ahí es donde miramos más a menudo. El Instagram y Facebook no los solemos mirar tan a menudo, por lo que puede ser que no os contactemos enseguida, pero estamos en ello. A lo largo de este fin de semana nos pondremos al día. Y una vez más, muchísimas gracias para todas aquellas familias que nos estáis contactando, que estáis pidiendo nuestras consultas, nuestras asesorías, servicios. Os lo agradecemos enormemente, toda la confianza que estáis depositado en nosotros. Y tenemos 3 noticias que hemos preparado para hoy, bastante interesantes, he de decir. La primera noticia es sobre los patinetes eléctricos. Hay ya en España oficialmente la primera ciudad que ha prohibido los patinetes eléctricos. Vamos a ver cuál es, qué es lo que ha pasado y si se han prohibido todos o solamente las empresas que los están alquilando. La segunda noticia va a ser sobre más líneas de alta velocidad que están expandiéndose por España, donde ha llegado la última, y está justo aquí en la provincia de Alicante. Y la última noticia va a ser sobre los menores inmigrantes que llegan aquí a España y también sobre algo que se llama la migración circular, propuesta por el presidente de gobierno Pedro Sánchez. ¿Qué es eso de migración circular y cómo ayuda a muchos a encontrar trabajo aunque estén aquí en situación irregular? Vamos a conocerlo todo hoy mismo. Vamos a empezar con la primera noticia y es sobre la primera ciudad en España que prohíbe los patinetes eléctricos. Se van a prohibir desde octubre mismo. Queda menos de un mes para que acabe la pesadilla en Madrid. No se van a prohibir, al menos de momento es lo que se dice, no se van a prohibir los patinetes eléctricos en general, sino que se van a prohibir solamente para todas aquellas personas que los están alquilando en una empresa. Dicho de otra manera, las empresas que están alquilando los patinetes eléctricos en Madrid van a desaparecer. Tienen todavía derecho a presentar alegaciones, eso sí, pero a partir de octubre se supone que ya no se podrá encontrar alquileres de patinetes eléctricos por la ciudad de Madrid. ¿Por qué está sucediendo? Es un nuevo método de transporte que muchos han estado usando. Hay gente que se han comprado los patinetes, que los usan más a menudo, y hay otros que solo de vez en cuando y entonces los alquilaban. ¿Qué pasa? Que muchos de esos patinetes se quedaban tirados en cualquier parte de la ciudad, en plena carretera, en pasos peatonales, en la calle peatonal, al lado de los establecimientos. Pasaban por donde pasan los peatones, causaban accidentes, mucho malestar por parte de los peatones y los vehículos que circulaban por estas zonas. Y además porque en reiteradas ocasiones lo que ha pasado es que el gobierno ha insistido en proporcionar toda la documentación necesaria, en arreglar la situación, pero como las empresas han hecho caso omiso, se han prohibido. Y a partir de octubre ya no los va a haber. Puede pasar que solamente Madrid tenga ese tipo de restricciones. No sé lo que harán las empresas y es una pena por los emprendedores, ¿no?, que lo hicieron. Pero por otro lado, si hubieran contestado a todos, si hubieran presentado los papeles y si hubieran asegurado más, igual esto no habría llegado hasta una prohibición, ¿vale? Por lo que algo estaría mal aquí. En muchas zonas de España se usan patinetes eléctricos para los alquileres, para turísticos, sobre todo alquileres turísticos, porque es una buena forma de movimiento siempre y cuando se haga bien y acorde a las exigencias de tráfico y de movilidad. Puede ser que Madrid sea la única ciudad que lo haya hecho, o puede ser una reacción en cadena, como suele pasar con algunas prohibiciones o con algunas leyes normativas, etcétera, que cuando una ciudad lo hace, las demás van a seguir su curso. Comentadnos si vosotros sois usuarios de los patinetes eléctricos o si tal vez vivís en alguna ciudad y habéis presenciado cómo funcionan las empresas ahí de alquileres, si suelen haber quejas o cómo se comporta la gente que
alquilan este tipo de vehículos de movilidad por las ciudades. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la llegada de más líneas de alta velocidad en España. Sabéis que hace unos años, tan solo 1 o 2 años, siempre hemos tenido el mercado como más monopolista, ¿vale? Que solo había 1 o 2 empresas que lo estaban haciendo y se acabó. Los precios eran más altos, pero a día de hoy, como este monopolio se ha acabado, han entrado en juego más trenes, como Ouigo, por ejemplo, en España, y han empezado a abrir más rutas de alta velocidad. Por ejemplo, ahora podemos ir desde Alicante a Madrid en 2 horas y media, ida, 2 horas y media vuelta, pero es mucho más rápido que en vehículo propio o que en el autobús. Y es una ruta muy cómoda, es rápido, hay varias horas y el precio también ha bajado a más de la mitad de lo que costaba anteriormente. Por lo que es un bien para la comunidad y para todos los habitantes aquí en España. Cada vez hay más y más rutas que están surgiendo y la última de ellas ha sido inaugurada hace menos de un día. Y esto es una línea entre Madrid y Elche, curiosamente, porque lo normal es Madrid-Alicante, pero hay una ruta específica Madrid a Elche. Va a pasar por, atención, Madrid, Albacete, Elche y se va a Murcia. Por lo que se añadió esta parada en Elche y creo que es estupendo. A partir de ahora la gente de Elche no tendrá que ir hasta Alicante para hacer ya como transbordo a un tren de alta velocidad. Si tienen que ir a Madrid o cualquiera de estas zonas, podrán cogerlo directamente desde Elche. Creo que es una opción estupenda y también se están conectando más las partes del sur, las partes del norte, aquí el Mediterráneo, que está bastante bien conectado ya de por sí, pero se están añadiendo cada vez más y más líneas y es una opción, una alternativa estupenda para aquellos que no quieren conducir distancias más largas y tampoco pueden coger, por ejemplo, un avión para desplazarse. O el autobús, que también tarda muchísimo, suele ir menos rápido que un coche. Así que un tren de alta velocidad, ¿por qué no? Es una opción muy, muy válida. Comentadnos si usaríais ese tipo de servicio, sabiendo que en los trenes low cost, el precio de un billete base es a partir de tan solo 9 euros. Yo lo usaría, no sé vosotros. Vamos a hablar sobre la última noticia. Ahora es una noticia que no gusta dar a ningún país, ¿no? Es la situación, la crisis migratoria que existe en España. Este último año ha aumentado de forma drástica además y sobre todo es una pena por los menores. Os vamos a comentar ahora qué es lo que está pasando, las cifras se lo veréis por vuestra cuenta y también hablaremos sobre qué es la migración circular y por qué el presidente de nuestro gobierno está de gira o digamos que tiene planificado hacer una gira por diferentes países, incluidos los africanos, para promover la migración circular. ¿Qué pretende con esto y qué es lo que es? Vamos a hablarlo hoy en las noticias. Los menores migrantes llegados a España, de hecho, se han duplicado casi. Y en el último año tan solo es el doble. Y la mayor parte de ellos proceden de estos dos lugares, que es el Senegal y Marruecos. El año pasado se tuvo, normalmente cuando llega personas que dicen que son menores de edad, ¿vale? Hay que determinar la edad. ¿Por qué? Porque si realmente es menor de edad, no pueden devolverlo a su país de origen, pero si es mayor de edad, mayor de 18, es adulto, considerado legalmente, los devuelven a su país de origen. Por eso muchos, cuando llegan a las costas en pateras, se escapan, ¿vale? De los centros de refugiados o incluso antes de que les coja la Cruz Roja, se escapan y se van porque saben que son mayores de edad y si les van a descubrir, les van a devolver a su país de origen. Solamente se quedan los menores en estos casos. Y el año pasado, más o menos 7.422 personas decían que eran menores y más de 2.430 de ellos han resultado ser mayores de 18. Seguramente hará, no sé, una analítica o un algo genético, no lo sé, algo para determinar la edad orientativa o mirarán la densidad ósea, por ejemplo, les harán unas placas para determinar la densidad o de alguna otra forma por los dientes, por la dentadura, que se puede seguro hacer algo así. Se me ocurre para determinar la edad más o menos exacta. Los adultos pues obviamente se van, mientras que los niños se quedan. Los niños se quedan en centros de refugiados y los hay, por ejemplo, en Canarias que están desbordados. En Canarias hay centros donde la capacidad, por ejemplo, son 4.330 y hay más de 5.000 refugiados.
ahí mismo ahora, o sea que ya exceden en casi 700 personas, que es una barbaridad. Digamos que malviven un poco en esas condiciones y no se reparten, no hay donde repartir porque todo lo demás está saturado. Es una situación un tanto complicada. ¿Qué pasa con estos refugiados, los que son menores supuestamente, o los que firman declaración diciendo que son menores que les aporta la Cruz Roja? No se les puede devolver, por lo que les dan la vivienda, o sea, les alojan en algún lugar. Si no es un centro de refugiados, es un hotel, hostal, apartamentos, lo que sea, les alojan ahí, les proporcionan la pensión completa, desayuno, comida y cena, les proporcionan ropa. Creo que antes incluso daban algo de dinero para, pues así, si alguien fuma, o para llamar a sus familiares o algo por el estilo, o comprar algo de comida extra que ellos quieren, algo como daban a Ucrania cuando venían aquí la gente, les daban como muy poquito dinero para gastos propios, ¿no? Pues esto es lo mismo que se les da, y así se quedan hasta que se determine su futuro, o si quieren aquí integrarse, aprender a estudiar, aprender el idioma, ir al colegio, ir a la educación profesional, graduarse, lo que cada uno quiera. Algunos lo logran y son buenos profesionales después, incluso estudian medicina, abogados, arquitectos, de todo. Tienen subvenciones también del gobierno. Y aquí muchos dirán que los españoles no lo tienen y lo están dando a refugiados, y tenéis razón, pero como no podemos hacer nada, el gobierno es el que lo decide así. Son tratados internacionales que la gente normal y corriente como nosotros ahí no podemos decidir absolutamente nada. Pero lo que ha entrado en juego aquí son las palabras del presidente del gobierno sobre la migración circular. ¿Vale? La migración circular realmente como que no tendría sentido aquí, pero lo que dice el presidente, primero vamos a decir que es migración circular, ¿vale? Os lo pongo aquí en la pantalla. Es la propuesta con la que pretende paliar el drama migratorio en España. Esos son uno de los titulares de los periódicos a día de hoy. Y lo que dicen es que quieren firmar acuerdos en materia de migración circular, contratar personas en origen para trabajar temporalmente en nuestro país y al término de esa labor regresar a su país. Por lo que estamos viendo que hay algunos tratados los que intentan firmar con países iberoamericanos y algunos otros países de habla hispana en general, y hemos visto por ejemplo Colombia y muchos otros países en este listado, y también los países africanos. ¿Qué pretende con eso? Pretende reducir la migración irregular, pretende reducir la llegada también de pateras, aunque no creo que lo vaya a conseguir. ¿Por qué? Porque esa gente, pues muchos colaboran con los grupos organizados, de ahí que les venden el sueño que no existe. Otros no quieren aquí, por ejemplo, trabajar en un trabajo normal en los campos todo el día, prefieren ganarse la vida de otra manera. No todo el mundo, algunos igual querrán, pero no todos. Y lo que pretende el gobierno en este caso es ofrecer esos tratados para que todas aquellas personas que quieren emigrar aquí puedan conseguir un poco más fácil ese tipo de trabajo. Ya creo que hablamos sobre eso hace un año, tal vez, por ahí, cuando comunicamos de que esto es una idea. Ahora mismo ya será realidad seguramente. Con firma de esos contratos, de esos tratados, de esos acuerdos con el gobierno de España, pues se podrían contratar más personas para, por ejemplo, trabajar en el campo, cubrir ciertas vacantes profesionales, tal vez incluso hostelería, quién sabe, porque faltan muchos trabajadores. Y se haría un contrato temporal, con permiso temporal, solamente para este tipo de meses, y después se supone que esas personas tendrían que volver a su país, y si quieren el año que viene, es como una parte del año pueden trabajar, pero otra parte del año se tienen que ir a su país de vuelta, y después pueden volver a hacerlo de esa manera. Claro está que no creo que solucione la crisis migratoria que hay en pateras, pero sí en otros países puede ser una buena opción. De cualquier forma, hay muchas personas que intentan mejorar su calidad de vida, que buscan estabilidad, que buscan tal vez seguridad sobre todo, para ellos y para su familia, para sus hijos, un mejor futuro tal vez. Y España es un país que lo puede proporcionar. A día de hoy todavía, vamos a ser positivos, lo puede proporcionar. Pero claro está que hay que esforzarse, intentar hacer las cosas bien. Por favor, no hagáis cosas ilegales, irregulares. No lo intentéis, porque os vais a llevar un chasco y os vais a llevar muchos problemas aquí. No es como hace décadas, una vez más. No se puede coger un trabajo así sin más, sin papeles,
porque ahora esto es muy penalizado, esto es muy perseguido y las empresas solamente contratan con papeles. Lo mismo para alquileres, que todavía se puede coger si uno es extranjero, si tiene un visado concedido, si lo va a tramitar. Con nuestra ayuda se puede coger algo, pero si uno solamente tiene ahorros y va aquí sin nada, sin conocer a nadie, sin permiso de trabajar, sin opción de tramitarlo tan siquiera, uno tiene que estar muy seguro y tener un buen plan de lo que quiere hacer aquí, porque si no, la vida se puede volver de color gris negro de forma muy rápida. Y nosotros, como siempre, ya sabéis, os mostramos toda la realidad, os comentamos las cosas como son, para que no caigáis en la trampa, para que no os fiéis de todos aquellos que digan que es súper fácil instalarse aquí. Para algunos sí, pero todo depende de si uno tiene papeles, si es comunitario, si tiene pasaporte europeo, si tiene ya permiso de residencia o el visado concedido, si tiene ahorros o ingresos periódicos. Depende de tantas cosas que no es tan fácil como simplemente decir, aquí se puede hacer todo, venidos para acá. No, así que pensadlo muy bien antes de tomar cualquier decisión. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias de hoy. Les deseamos un estupendísimo fin de semana y nosotros nos vemos en un nuevo video aquí en el canal. Adiós.